pues el llamado Diego II el Cartujo, que es un autor espiritual, dice que la meditación es como un lagar en el que se exprime la uva para que produzca el licor que sacia la sed de quien tiene, del orante, ¿no?, del cristiano. Así es, uno lee la palabra de Dios y luego es como, la meditación es como ir al lagar para exprimir el zumo de la uva. O dice también, la meditación es como buscar una chispa que mediante esta meditación hace brotar el fuego del amor en el corazón del orante, encenderse en el fuego del amor de Dios. Yo leo la palabra, pero hace falta que la medite para que se encienda a mí la chispa. Este texto que he leído y del que he hecho primero una pequeña exégesis, luego en la meditación es como en el lagar que se exprime su jugo o se enciende la chispa para que caliente mi corazón. O también es muy frecuente en estos autores espirituales la imagen del yunque. Dicen, la meditación es como un yunque, en el que el hierro es la palabra de Dios, ese texto que hemos leído, el hierro se hace incandescente en la fragua del alma que hace oración, se hace incandescente. Y el Espíritu Santo, en ese yunque de la meditación, va labrando para que ese texto, ese hierro, vaya tomando formas según el Espíritu Santo nos quiere ir sugiriendo. Y es una imagen muy bonita la del yunque, muy sugerente. Ese hierro, esa palabra de Dios, en el yunque se enciende con el fuego del amor del Espíritu Santo y va tomando formas para aplicarse a nuestra vida esa palabra que se ha leído. O también otra imagen muy frecuente es la meditación, esta es muy teresiana. La meditación es como un agua abundante que está en el fondo del pozo. Y ahora hace falta que a través del cubo de la meditación ir extrayendo el agua para ir bebiendo arriba. También otras imágenes son la imagen de un frasco de perfume. Un frasco de perfume que hace falta romperlo por la meditación para que el perfume que tenía dentro pues penetre con toda su suavidad los sentidos de nuestra alma. O sea, es decir, esas consideraciones que tenemos por la meditación estaban dentro de la palabra, pero como no medites, tú no extraes ese jugo. Hace falta romper el frasco de alabastro o de perfume para que tú pues recibas todo lo que tenía dentro. También incluso algunos maestros medievales utilizan la imagen de la hormiga o de la abeja para entender qué es la meditación. Es como una hormiga que se dedica a recoger en el tiempo de la siega todo el grano que es capaz, que queda por el suelo. Así es el que medita, que va cogiendo granos de la escritura y los acumula en el granero de su alma, y de esta manera asegura el alimento para los tiempos de escasez. O como la abeja, que no solo recoge, ¿no?, en la meditación el néctar de la Biblia, sino que elabora con el néctar la rica miel. También el que medita coge de la escritura, pero elabora la rica miel con ese néctar. Como veis, pues, es muy importante meditar para avanzar en la comprensión de la Escritura y para ser seguidor de Cristo, porque la meditación conlleva una asimilación gradual y permanente de las Escrituras. Más imágenes. También existe, por ejemplo, la imagen que yo creo que es de las más bellas, la imagen de el masticar del hombre, o principalmente el rumiar de los animales rumiantes, por ejemplo del buey. Porque los animales rumiantes cogen el alimento y luego lo van rumiando durante mucho tiempo, de modo que gracias al rumiarlo pueden asimilarlo mejor, ¿no? Es impresionante ver cómo los rumiantes primero tragan todo, es la lección, pero luego viene la meditación, van sacando lo que han comido y lo van rumiando, lo van desmenuzando para poderlo después, para después hacerlo suyo. Como veis, son imágenes que en la tradición de la historia católica se han formulado, que han partido de experiencias profundas, ¿no?
También existe otra imagen bastante utilizada, que es la imagen de la criba, de la criba. En la vida agrícola, pues sabéis que existe esa imagen de separar la paja del trigo. Así también ocurre en la meditación. También en la meditación se separa la paja del trigo. Uno busca lo sustancial de esa palabra que he recibido, separándola de otras cuestiones que son superfluas o que yo me estoy liando, no quiero distraerme de lo esencial y voy a lo esencial. ¿Qué quiere decirme? ¿Qué me dice el Señor en este texto hoy, aquí y ahora? Estoy como cribando esa palabra de Dios para que yo después tenga la capacidad de recibirlo o de empaparme de ello. En resumen, la importancia de la meditación. Hay que decir que en una primera parte de la historia de la Iglesia, hasta los siglos XII o XIII, la meditación equivalía a una repetición de la Escritura, particularmente de los Salmos, susurrándolos con los labios o en el silencio interior, equivalente a una especie de efecto de repetición, de memorización para que me empape, ¿no? Para que me vaya empapando. Bueno, era como una especie de... ¿Qué era la meditación? Una repetición, pero digamos pausada para que me vaya penetrando. También en esto, pues a partir de San Bernardo de Claraval, o de otros autores, a partir del siglo XII, XIII, la meditación va adquiriendo un significado más intelectual, que es el que aquí nos refiere el catecismo. Es concebida como una reflexión interior, guiada por la razón. Esto que dice aquí el catecismo, de utilizar el pensamiento, la imaginación, que nos toca la emoción, el deseo, ¿no? Es una operación reflexiva que como que investiga con ayuda de la razón el conocimiento de la verdad oculta en la palabra de Dios que hemos leído. Es una meditación reflexiva, es como una investigación después de haber hecho una inspección en la lectura. En la lectura se hace como una inspección y luego la meditación es ya como una investigación, como un adentrarnos, un indagar profundamente en lo que el Señor quiere decirnos en ese texto. Se trata pues de una confrontación con el mensaje que hemos leído. Uno se confronta con él. Iluminado por el Espíritu Santo, quiere penetrar con una agudeza, o sea, le pide la luz para adentrarse en esas verdades divinas que se nos han sembrado en la palabra de Dios. En segundo lugar, primero es una confrontación con esa palabra de Dios. Bueno, la palabra confrontación no le digo chocar con ella, porque es que, no sé, lo de confrontarse a veces suena a pelearse, aunque también a veces nos peleamos un poco y Dios tiene que pelear con nosotros. Segundo lugar, es una confrontación con la situación histórica concreta nuestra, del que ora. Porque no basta reflexionar sobre el texto sagrado, sino es necesario meditar sobre la propia vida y dejarse interpelar. Me confronto con la palabra de Dios y me confronto conmigo mismo al hacer meditación. Y más aún, también hay una tercera confrontación que es con el Dios vivo y verdadero. Primera es con el texto, segundo es conmigo mismo y al final con Dios mismo, porque la meditación culmina un juicio de Dios que en el fondo nos aprueba o nos desaprueba. Es también como una especie de juicio que Dios ilumina en nuestra conciencia, es decir, vas por el buen camino, vas por el mal camino, en tu vida tienes que rectificar, etcétera, ¿no? O sea, la meditación también hay como una palabra de juicio de Dios sobre nuestra vida. Por lo tanto, no es de extrañar que de la meditación uno reciba la llamada a la conversión. Por eso dice aquí el catecismo, esta movilización es necesaria para profundizar en las condiciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. Claro, hacer meditación... Esto no es un deporte, no es un deporte. Ojo, de esa meditación bien hecha se extrae llamadas a la conversión, y etcétera, etcétera. Es ir grabando
grabando en nosotros lo que el Señor quiere decirnos, para que no nos resbale, para que no seamos inconstantes o incoherentes. ¿Cuántas veces uno necesita meditar mucho una cosa para de repente que se le abra el entendimiento y diga, pero qué incoherente he sido en mi vida, pero cómo he mantenido esta incoherencia hasta ahora y no me había dado cuenta de ello? Oye, pues sí. Y has necesitado un tiempo de meditación para que se haga luz dentro de ti y digas, pero ¿no te das cuenta las incoherencias que estabas arrastrando? Y ahora Dios te ha dado luz para descubrirlas, para desenmascararlas. Bueno, esta es, digamos, ¿no?, la expresión que nos da lo que aquí he hablado yo concretamente de la lección divina, de ese método muy tradicional en la historia de la Iglesia, que es lección, meditatio, oratio, contemplación y finalmente un compromiso, que como os podéis imaginar, tampoco es que sea esto un primero, a ver, voy a leer pero sin meditar todavía. Segundo, voy a meditar pero sin hacer oración. Tercero, oración. Quinto, no, hombre, no. Al final también estas metodologías, el primer punto está también implicado con el segundo, y uno también, según medita, hace oración y ya comienza a contemplar. Tampoco podemos entender esto de una manera matemática, no, sino que existe también una posibilidad de meditar leyendo y leer orando y orar contemplando, etcétera. Y no nos olvidemos que aquí el catecismo pone dos ejemplos prácticos, el de la lección divina, que es al que me he referido hoy, y el del rosario, que no me prodigo en ello porque ya tuvimos algunos programas en los que hablamos del rosario, pero también el rosario es un método concreto de oración, de meditación. Y concluye diciendo el catecismo, esta forma de reflexión orante es de gran valor, pero la oración cristiana debe ir más lejos, hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús a la unión con Él. Es decir, después de haber dicho, fíjate qué importante es la meditación, ¿no? Pues todavía tiene que ir más lejos. Y así se nos abre la puerta para el tema de la contemplación, o sea, en la tercera forma de expresión de la oración, que si Dios quiere, comenzaremos a explicarla a partir de mañana. Es muy importante la meditación, pero todavía hay que ir más lejos. O sea, la meditación nos tiene que introducir en la contemplación, en el conocimiento del amor del Señor, en el misterio de la unión con Él.